Bueno, podemos comenzar nomás entonces. Lo importante es estar. Indudablemente, si ustedes supieran que cuando yo voy a comenzar, no tengo ni siquiera la menor idea con qué hacerlo, mucho menos con qué continuar el desarrollo de este acontecimiento que dura algunos minutos. Y hay veces que me surgen algunas cosas, después me las olvido. Y verdaderamente lo que va fluyendo, no sé por qué lo hace, no sé el significado del por qué acontece lo que acontece. Pero tal vez sea un producto de años de trabajo de observación. Llámeselo a eso experiencia que genera un conocimiento. Y lo importante es que me he dado cuenta que esa experiencia y ese conocimiento que en definitiva trato de transmitir, en este caso a ustedes, que son lo último que han quedado después de tantos años, debo recalcar que no les va a servir de mucho si ustedes no lo procesan a su manera. Pero es como todos los conocimientos, como todas las experiencias. Recuerdo haberles comentado a algunos, quizá ustedes ya lo he hecho, que la experiencia es un peine que a uno le dan cuando ya no tiene pelo. No le sirve de nada. Y esto es una frase que he leído allá hará unos casi 60 años atrás, cuando yo iba a la escuela secundaria, en el baño obviamente, donde los grafitis están a la orden del día. Así que ellos, los grafitis tampoco son una novedad de estos tiempos modernos. En fin, lo importante es que estamos juntos y que cada uno de nosotros debe procesar lo que en la quietud y en el silencio que se autoimpone vaya surgiendo. Y aquí está eso que tantas veces en las prácticas, en los cursos, en las lecturas, se hace hincapié, generalmente más que nada en lo que hace en la práctica de yoga. Poner la mente en blanco, poner la mente en negro. Para el caso, en este caso, digamos así, los colores, blanco o negro, están significando lo mismo. Y una vez más, diríamos que son los opuestos complementarios. Pero ¿qué está significando o se quiere significar cuando se habla de la mente en blanco o en negro? Significa que no se debe proponer absolutamente nada. Y esto es difícil, muy difícil, porque la mente siempre está ocupada en algo. Y es producto de su gran experiencia, es producto de que verdaderamente su función es esa, estar trabajando sobre algo, diseñando, creando, superponiendo, en fin. La función de la mente en la parte consciente, en la parte de los cinco sentidos, llamado ego o personalidad, intelectualmente tiene esa función. Ahora, este trabajo es lo opuesto a eso, por eso se le dice colocar la mente en blanco o en negro. ¿Y cómo lo hacemos? No hay ningún tipo de fórmula. Porque si nosotros repetimos un mantra, es decir, una frase, o una sílaba, o una oración, o lo que fuere, ya le estamos inscribiendo algo en la mente, en la pantalla. Ahora, ¿qué sucede si la dejamos en libertad? Cuando queremos acordar estamos involucrados en el hecho que acontece en esos momentos. ¿Y qué es contenido de la mente? Uno destapa la olla y algo va a encontrar. Y se va a entretener preguntando qué es esto, qué es aquello. Pero una cosa es observar sin preguntarse y otra cosa es indagar.
Sabiendo eso, que lo importante es observar y no indagar, es cuando verdaderamente entonces la mente se calma. La mente va a quedar siempre en ralenti, en marcha, pero no va a andar. Y si nosotros logramos eso, y la quietud y el silencio es justamente, digamos así, la punta de lanza, el punto de partida, entonces es cuestión simplemente de un transcurrir muy distinto entre uno y otro de nosotros de tiempo para que acontezca la percepción de lo que tiene ese pizarrón, esa pantalla de la mente. Porque está en blanco, pero puede ser como cuando uno está mirando una película en la televisión. Se congela. Y entonces uno puede observar atentamente ese cuadro. Lo único que no vamos a hacer porque no nos interesa es analizarlo. Pero hemos sacado de ese cuadro una foto. Significa que lo hemos registrado, lo hemos guardado y que si es necesario en algún momento a lo largo del día o de los días, puede haberse una conectividad con ello, una relación. Depende de las circunstancias del modo de vida que uno tenga. Por eso esto es tan particular y tan único, que le permite a cada uno ser su propio dueño o su propio esclavo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a lo largo del día uno está programado. Venimos programados por la vida, por la naturaleza. Pero raras veces nosotros podemos aplicar 100% esa programación. Nos van reprogramando en la medida en que pasan los años. Y ahí se crean los conflictos. A veces, conflictos que nos enajenan interiormente. Y llegamos a ser tan desconocidos de nosotros mismos que a veces creemos que tenemos un enemigo con el cual luchar constantemente. Hay gente que se odia a sí misma, se autodestruye, autoconsume, flagela. ¿Pero por qué acontecen esos hechos? Por todo lo antedicho y alguno más que quizás ustedes mismos conozcan. ¿Ahora es difícil zafar de ello? No, para nada. El problema va a estar cuando Helio surja a la superficie y ustedes lo cuestionen. Y si lo cuestionan es porque se han olvidado de dónde provienen, dónde han surgido. En cuanto uno tiene muy en claro los por qué, indudablemente que eso pierde fuerza. Indudablemente no nos va a quitar calidad de vida. Ahora, si ustedes quieren, aun siendo ustedes, que cada paso que dan sean exitosos, están equivocadas. Eso no ocurrirá jamás. Los logros, pequeños o grandes, como uno los considere, corresponden a los momentos y a los intentos, pero no siempre cubren las expectativas. Hay veces que uno, saliendo exitoso, mejor de lo esperado, no está conforme. ¿Por qué? Porque su expectativa era otra. Entonces todas esas cosas que conforman la red de la vida, el entretejido de la vida, el trama, lo que fuere, tiene que ser comprendido. Obviamente en estos momentos, pero no cuando se está actuando in situ, como suele decirse. No, ahora. Cuando uno actúa, reacciona. Y reacciona conforme al contenido de la programación
sobre ese particular. Así que todo el trabajo que nosotros desde hace años, unas más, otras menos, venimos haciendo, tiene ese cometido: llevar unos instantes inmedibles ellos a la mente en blanco o en negro. Elija el color que más le guste por la simpatía que le tenga. El negro para mí es fundamental, y aunque les parezca insólito, mucho más que el blanco, por una simple y sencilla razón. La vida nace en la oscuridad y se desarrolla en la luz. Podría decirse concreta en la luz. Por eso es muy importante sentirse bien, en comodidad, satisfecho, en plenitud, dentro de la oscuridad, sin temor. Pero bueno, hay que poder llegar a ello. Nos han cargado desde la niñez con tantos miedos que un corte de luz, aunque haya penumbra, nos desconcierta, nos desarma. Es importante entonces reprogramarse. Y en realidad la vida es toda una reconstrucción, una resaltación, un revivir. Y de ahí viene quizás también un reconectarse o la reencarnación. Obsérvese que todas estas palabras y algunas más que ustedes pueden tener y surgirle, tienen re, es decir, como repetir. Ahora, si uno observa atentamente, jamás de lo jamás puede repetirse absolutamente nada. La semejanza no es igualdad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y como nosotros repetimos actos, como por ejemplo, beber, comer, vestirse, asearse, amar, etc., estamos siempre constatando, tenemos siempre como un espejo reflejando, y creemos que siempre es el mismo hecho, con el mismo resultado. Y hay veces que inclinamos la balanza para lograr ese mismo resultado. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene mucho para observar dentro de sí. Y si algún día acontece que llega al final de su observación y cree que se conoce 100%, entonces continúese fuera de sí mismo. Váyase a la humanidad. De la humanidad continúese fuera al cosmos, al universo. Entonces se va a dar cuenta que siempre ha sido el mismo acontecimiento, pero con distinta graduación vibratoria energética, con distintos ritmos. Y así es que nosotros, sabios antiguos que han desaparecido, humanidades ya perecidas, consumidas quizás por su agotamiento o revolución de la Tierra, han dicho que estamos conformados por varios cuerpos. Pero estos cuerpos en realidad son uno mismo con distintas densidades vibratorias u energéticas. Por lo tanto, no es más que una sola y única energía que se subdivide a infinitus, que todavía no conocemos en cuántas subdivisiones está confeccionada esta energía inicial, ni su procedencia, nada. Y quizás nunca lo logremos, pero ¿qué importa? Importa saber que así acontece. Importa saber entonces que cada uno de nosotros es único
Y no importa la edad que portemos en estos momentos, cada uno debe llegar con su experiencia de la memoria en el recuerdo hasta esta edad que posee ahora y comprenderse. Eso se llama meditación activa. La meditación pasiva es la que intentamos ahora para que nos permita acceder sin temor a esa meditación activa. Y recuérdelo, no puede ser guiado por nadie. No busque ayuda fuera de sí mismo para que le resuelva la búsqueda. Lo tiene que hacer cada uno, conforme sus necesidades del momento. Y tal vez no lo haga nunca, o tal vez postergue un cierto lapso de tiempo, el inicio. Pero recuerden los viejos dichos, totalmente ciertos, de la popularidad de la ignorancia que conforma el ser humano. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Por lo tanto, no sabiendo ninguno de nosotros cuándo concluye el ciclo de la vida material que tenemos en esta tierra con este cuerpo, bueno es entonces no demorar el intento del autoconocimiento para vivirse con la intensidad que corresponde. Y comprenda, acepte. Habrá un pro y un contra permanentemente. Se le llaman ciclos, biorritmos y tantos otros que hemos creado, muchos. Obviamente que van a la búsqueda de los adivinadores, de los clarividentes, clariaudentes, etcétera, etcétera. Y así estos tengan razón porque pueden observar o contemplar más allá de lo que podemos hacerlo la mayoría de nosotros. ¿De qué nos sirve si no estamos perdiendo el segundo a segundo, el minuto a minuto, si no estamos perdiendo el presente, el instante del momento? Pero bueno, el que yo se los diga no significa nada. Es una advertencia nada más porque he buscado toda mi vida respuestas, quizás a las mismas preguntas que se han hecho la mayoría de aquellos que quieren saber algo más sobre la vida, sobre los porqués de la existencia y todas esas cosas. Y quizá la única diferencia que algunos otros deben haber tenido, al igual que yo, es que he podido acceder a esa, podríamos decir, biblioteca interminable o museo de la vida en mí mismo y hacer comparaciones y darme en cuenta entonces que no hay un solo humano que no contenga lo que contienen todos los humanos, nada más que, obviamente, en distintas medidas y tiempos y cúmulos existenciales. Por eso se suele decir en estas cosas que hay un solo cerebro en la humanidad. Eso nos serviría si los comprendemos para no hacer distinciones entre las razas, entre los colores, idiomas, etc. Todos somos hermanos. Todos somos humanos. Y si yo me considerara en algo superior a lo demás, mi obligación es volcarme a colaborar en su crecimiento, gratuitamente obviamente.
Porque si he podido acceder por esfuerzo, por sacrificio, quizás por un designio de la misma naturaleza, tengo que devolver, aumentado en lo posible, esa gracia que me ha sido otorgada. Al menos lo intento. Acéptese, por favor, mis errores, mis yerros, pero abrácese aquellas cosas que a ustedes les sirven para seguir creciendo o evolucionando. No busquen la perfección. La perfección, como la palabra o el concepto nosotros tenemos inscripto, no existe. O tal vez podría decirse, si lo comprende, que la imperfección es la perfección misma. Si fuese la perfección tal cual como nosotros las consideramos, no habría evolución. No habría ni siquiera continuidad o mutación. Obsérvense en ustedes mismas y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Esto tiene que ayudarlas a andar más suelta por la vida, por todo tipo de vida, en sus relaciones familiares, amistades, lugares sociales, lo que fuere, ustedes. Quieren andar a la moda, anden a su moda. Es muy importante, más que importante, yo diría hermoso, bello, extraordinario poder ser uno mismo. Y cuando uno llega a ser uno mismo, es porque ya sabe que se conoce y se ha aceptado. Y entonces vive libremente cada instante. Obviamente que esa libertad no significa hacer lo que se quiere, ni tampoco lo que se puede, sino lo que corresponde en el lugar en el cual se encuentra. Así que niñas, tendría que decir niños también. Bueno, digo niñas porque son mayoría. Aquí el género, creo que a esta altura es muy estúpido, muy de intelectual o egoico ponerlo en evidencia. Pero sabemos que esto es escuchado por alguien más que no me conoce, que no conforma este grupo, que no sabemos cuál es su desarrollo intelectual, individual, que es otra cosa distinta. Porque lo que nosotros buscamos con esto es la individualidad. Es decir, es aquello que ha sido, es y será, que no se puede borrar. Y yo diría, para que se entienda más fácil, es la estructura sobre la cual nosotros revestimos el edificio en el cual moramos. Y obviamente lo construimos nosotros, lo diseñamos nosotros. Somos los arquitectos, los albañiles y los moradores de ese edificio llamado individuo. Individuo significa no dividido, no fragmentado, unificado. Y eso está lejos, muy lejos de la soberbia, del orgullo, del poder y todas esas cosas superficiales, perecederas.
Así que ustedes han elegido y nosotros estamos transmitiendo a los ocasionales oyentes de este trabajo, de esta práctica, algo que quizás, y de corazón deseo que así fuere, pueda servirles, como me ha servido a mí, le está sirviendo a ustedes. Con lo cual entonces, no habremos pasado inútilmente por esta vida. Vida en la cual, como dije en algún momento, no le conocemos el final, pero que sabemos llegará. Y estamos aquí, pero a la vez estamos en toda la tierra, estamos en todas las constelaciones, porque simplemente nos hemos abandonado sin esfuerzo alguno a los movimientos energéticos de todas esas cientos de miles de millones de células y mentes que la componen. Así que nunca vamos a ser mucho más grande que en estos momentos, que hemos dejado de ser fulanos de tal para simplemente ser ciudadanos del universo. Gocen, aprovechen a nutrirse de esa vibración universal. Respírela, absórbela, déjela que se difunda una y otra vez hasta que ustedes simplemente sean ese sentir y todo lo demás está esfumado, desaparecido. Entonces, siendo, no son, y no son, serán. Eso es bellísimo. No necesitan paz porque son la paz. No necesitan luz porque son la luz. La oscuridad los ilumina. ¿Dónde está el temor? He de suponer que cada una ha encontrado su sino. Algo aconteció en su intento por estos minutos transcurridos. No olvide darse las gracias con amor, con entusiasmo, con satisfacción. Y creo que a esta altura ya se ha dado cuenta que siempre hay una novedad, que esto jamás se repite, que uno no sabe de dónde, parece ser la galera de un mago. Siempre está saliendo algo de Elia. Tal vez sea el mismo conejo, bueno, pero lo vemos distinto, quizá más grande, una parte, todo. Entonces, si es el mismo, no parece el mismo. Siempre tenemos algo
para entusiasmarnos, para festejar, para agradecer. Finalicen cuando ustedes quieran. A la manera en que quieran. Si es posible, incorporen el observar siempre la respiración y sus cambios en la medida en que se activa el intelecto, la parte consciente, o la lógica o la razón, como ustedes prefieran. No lleva mucho tiempo, pero una vez que uno toma la costumbre de hacerlo, comienza a darse cuenta de la importancia de la respiración. Vayan observando hasta donde puedan, obviamente, sin esfuerzo alguno, en qué se ponen a pensar o qué es lo que surge y las atrapa generando en la marcha del motor, de la mente o del cerebro, llámelo como ustedes quieran.